Yo nací en una aldea de 300 habitantes y a los 9 o 10 años vinimos a Barcelona. Yo soy también emigrante. La mentalidad alemana es muy diferente de la nuestra. La cantidad más grande, hablando en dinero, abogado, que se ha ganado en una demanda, ¿cuál ha sido? 22, 23.000, muchísimo dinero. ¿Por qué razón Evadi y Will? A veces uno se da demasiados golpes en el pecho y a veces no es tan bueno como esto. Yo adoro a las mujeres hondureñas porque tienen un empuje tremendo. Las cosas hay que demostrarlas. La gente sin papeles es invisible. Es invisible. Es una lástima, por eso quiere decir que en vuestros países la cosa no va bien. 4 días antes, Putin decía a Macron que no iba a invadir Ucrania. Tonto. Si uno estudia sociológicamente el perfil de la interna, se dará cuenta más o menos que es una chica que viene de Honduras, de Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Colombia. Dios no pone un plato de comida en la mesa. Dios no provee para que traigan a tus hijos. Si tú le perdonas 3 o 4 mil euros a los jefes, se lo estás quitando a tus hijos. Eso es un esclavo. Es que hasta los esclavos tenían fiesta los domingos. El que emigra sin formación académica, sin estudios, sin títulos, tiene más posibilidades de salir adelante. El abogado de los pobres, pues bueno, hay hondureños muy buenos, pero también hay algunos hondureños que no son tan buenos. Yo te pondré un ejemplo de un hondureño que no ha sido bueno con el despacho. España, te aseguro, Nelson, no es lo que estáis viendo vosotros ahora. Ramiro Rosales. Eso ha sido una bendición para la radio y para el despacho. Bueno, no quiero entrar en tema de quién nos robó la radio porque no quiero dejar mal a un personaje hondureño. Si tengo poco tiempo y tengo que defender a un latino, a un trabajador español, defiendo al latino. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy nuestro invitado es el abogado Rafael Serrano. ¿Qué tal, abogado? Hola, buenas tardes, Nelson. Encantado de que me invites a tu programa. He visto varios de ellos, te considero un gran profesional y, bueno, en fin, espero contestar todas las preguntas que tú me hagas y, bueno, que sirvan un poquito también para que la gente me conozca lo que hago, que es importante, defender a la gente sin papeles. Aunque ahora es muy difícil que no le conozcan, porque sabemos también que en TikTok está bastante fuerte. Bueno, en TikTok ha sido una revolución, Dios mío. A mí fue idea de DJ Will, porque nos robaron a final de noviembre una página que teníamos de 123.752 en Facebook, y evidentemente a través de eso pues se nos conocía mucho, venía mucho trabajo al cliente, y Will se le ocurrió, abogado, ¿por qué no hace TikTok? Oye, si tengo 70 años y eso es cosa de crío. Bueno, total, que hice a final de diciembre del año pasado un TikTok diciendo que el día 1 y 2 era fiesta y tal. ¡Oh, Dios mío! Se viralizó 100.000, 200.000 reproducciones, y a raíz de eso dije, pues bueno, vamos a meternos en TikTok. Ahora estamos por 144.000, entonces creo que es muy interesante para la gente porque es la manera de que conozcan sus derechos. Yo, Nelson, me he roto las pestañas mirando TikTok, como te he dicho antes de cámara, y prácticamente nadie defiende a la gente sin derechos. Claro, usted vio la apertura que había ahí también para poder apoyar. No, evidentemente, porque y dar la posibilidad de que la gente conozca sus derechos, Nelson. Si uno viene, yo hace unos 12 años que llevo gente sin papeles. Entonces, primero hice brasileños. A veces la inmigración es un poquitín, en fin, de aquella manera. Viene a lo mejor muchos brasileños, luego tuve muchos bolivianos y luego vinieron los hondureños. Los hondureños, a mí, ayer lo dije en un evento que tuvimos en Valencia, me robaron el corazón. Sois gente maravillosa, gente humilde, trabajadora, sois, bueno, y me convencieron también para montar una radio online, y ahí se empezó la dinámica esta de que saliera, porque realmente, y ahí también salió la idea de los indios de Empira. Entonces, en fin, yo esto siempre lo digo, pero no es un tema porque tenga muchos clientes hondureños, porque los tengo, muchos clientes hondureños, pero es que eso me ha permitido conocer el carácter de los hondureños. Ahora está viniendo mucho colombiano. Yo digo las cosas como las siento. Soy muy poco político en este sentido. Si lo pienso de una manera, pues lo digo. Sí, abogado, antes de llegar y profundizar un poco más en el tema de la ayuda que usted le ha dado a muchísimos hondureños y a otras nacionalidades también, a mí me gustaría también conocer un poco de su vida. Personalmente, saber también de qué parte de España es usted. Yo soy andaluz, yo soy cordobés.
Y como yo digo, y algún día haré un vídeo para TikTok de esto, yo soy también emigrante. A los 10 años, yo nací en Córdoba, está en Andalucía, en el sur, y siempre, si uno examina los países, la zona sur de cualquier país parece que es la zona más desfavorecida, con menos oportunidades de trabajo y tal y cual. Entonces, nací en el año 51, eso no lo he ocultado, siempre digo tengo 71 años, y en el año 51, España, te aseguro, Nelson, no es lo que estáis viendo vosotros ahora. En los años 50 y pico y 60, España era un país agrícola 100%. Empezó a desarrollarse en los años 60 y en los años 70. Entonces, mis padres, sobre todo mi madre, que las mujeres, yo adoro a las mujeres hondureñas porque tienen un empuje tremendo. Las mujeres es el 90% de la casa, diría yo, ¿no? Entonces, mi madre, pues habló con mi padre y decidieron que lo mejor era marchar del pueblo. Yo nací en una aldea de 300 habitantes y a los 9 o 10 años vinimos a Barcelona. Claro, es que nos pasó como a vosotros. O sea, cuando uno llega a Barcelona piensa que el castellano y tal, no, pero es catalán. Entonces no sabe las interioridades que hay dentro de las comunidades de España. Y bueno, yo me eduqué en Cataluña y parlo català, evidentment, perquè la meva dona és catalana, vull dir que això cap problema, pero claro, normalmente el meu parlar es siempre en castellano, porque tengo muchos clientes castellanos. A los 9-10 años llegamos a Cataluña y bueno, empezamos, es que lo mismo que hicimos nosotros se está reproduciendo ahora. Nosotros, mi familia fue la primera en venir a Barcelona, en Hospitalet. Compramos un piso de una finca que vendió mi madre. Al cabo de 8 o 9 meses llegó un primo. Lo alojamos en una habitación. Él se buscó la vida y encontró un piso y se marcharon. Al cabo de 7 meses llegó otro primo. O sea, que decir, por eso enfatizo tanto con los emigrantes, porque yo me considero un emigrante interior, pero a fin de cuentas un emigrante. ¿Y cómo recuerda su niñez, su adolescencia? ¿Tuvo carencias en esa época? No, realmente yo vengo de una familia trabajadora. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo he hecho la carrera a los 14 años. A mí cuando a veces dicen la gente fuera, es que emigrar es muy duro. Emigrar es muy duro, muy duro, pero el que sobrevive es el que tira adelante, Entonces, no, nosotros no tuvimos problemas. Mi padre trabajaba, mi madre trabajaba cuando llegaron aquí, no hubo ningún problema. Yo pude estudiar, pero es que en los años 60, yo en el año 65, con 14 años, empecé a trabajar. Entonces, la dinámica de aquellos momentos de la gente que era obrera, es que hoy parece que obrero, a ver, hemos llegado a un nivel que en España no hay obreros, todo es clase media, pero ser obrero es que no es ninguna ofensa, ni ninguna cosa mala, es un trabajador, se necesitan albañiles, se necesitan plomeros, que decís vosotros, se necesitan de todo, o sea, en fin, para mí es tan digno un arquitecto que un albañil. Lo importante es que haga bien su trabajo, eso es lo importante, Ahora, si es un albañil chapucero, será un mal albañil, y si es un arquitecto chapucero, será un mal arquitecto, pero todas las profesiones son necesarias y todas son súper dignas. No, y al final también el tema de los inmigrantes es un poco extenso porque quizás también hay algunas personas que esperan que las oportunidades se presenten en su casa, no salen a buscarlas. Es que, a ver, el que emigra, aquí hay mucha gente también que emigra, me refiero, o bastante gente que emigra. Hay ingenieros de yo que sé, industriales, y lo que sea, que emigran a Alemania, que emigran a Inglaterra, pues porque aquí no tienen unas ciertas oportunidades. El que emigra de su país siempre se pone a la cola cuando va a otro país, a la cola. Y estos, a lo mejor ingenieros o economistas, a lo mejor están haciendo de lavaplatos en Hamburgo, en Alemania, en Berlín o en Birmingham, en Edimburgo, en Inglaterra. O sea, el que emigra, y te digo una cosa, normalmente el que emigra sin formación académica, sin estudios, sin títulos, tiene más posibilidades de salir adelante. ¿Por qué? Porque está más acostumbrado a trabajo duro. Un economista que venga de Honduras, de Salvador, tal, una profesora que venga de tal, una enfermera, les cuesta más adaptarse a esta situación porque realmente no pueden trabajar de su profesión.
si aquí a veces tampoco hay trabajo para la gente que tiene esa profesión, o sea, emigrar es muy duro, hay que tener una capacidad mental, un aguante mental muy, muy importante. Me llama la atención y le pregunto, ¿qué lo lleva a estudiar la carrera de Derecho a usted? A ver, yo siempre he sido abogado de trabajadores. Entonces, mi padre, que en paz descanse, pues era franquista. O sea, él vivió una guerra civil, es lo más doloroso. En casa no se hablaba de la guerra. Una herida tan tremenda, que en casa no se hablaba de la guerra. Te aseguro, Nelson, que eso es lo peor que puede haber, por referencias, y por lo que he leído, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, yo siempre he sido un niño demasiado bueno, por no decir tonto. A ver, tonto en el sentido de que te pongan de ejemplo como alumno en una clase, pues a veces un poquitín. Y pues a los 13 o 14 años, mi profesor dijo delante de todo el mundo, que a mí me dio unos colores tremendos, porque soy muy tal, a ver si aprendéis de Serrano, que mira que no sé qué. Y yo digo, oiga, como quien dice. Entonces, bueno, era la ilusión de estudiar una carrera. A veces, cuando llegas a una cierta edad, pues muy joven, pues no sabes. Pero, por ejemplo, yo tenía a mi hermano, pobrecito, que en paz descanse, falleció, que me llevaba 5 años, pero que de alguna manera casi me dirigió hacia Derecho, porque él a los 14 años, cuando teníamos 10 años que vinimos a España, a Barcelona, pero él tenía 14, 15, entonces empezó a trabajar en una gestoría. Entonces, en aquella época, evidentemente, ni ordenadores ni nada, estamos hablando de los años 60. Entonces, él me llevaba por los sábados al despacho de la gestoría y yo le ayudaba, pues, a hacer nóminas, a hacer cosas. Entonces, me fue llegando el gusanillo ese de hacer Derecho y tal, pues, y ya no tuve dudas. Cuando acabé el bachillerato, Derecho. ¿Y en qué momento decide poner ya su propio despacho legal? Bueno, eso fue en el año 80. Yo me conocí en el año 80 y estaba asociado con mi hermano, ¿no? Lo que pasa que a veces los hermanos pequeños estamos un poquitín tutelados por los hermanos mayores y a veces hay que emprender uno su propio vuelo. Entonces, cuando yo, acabando incluso la carrera de Derecho, pues como realmente mi hermano era graduado social, que es una especie de abogado, pero no abogado, pero era abogado de laboral, pues hacía los juicios y tal y cual, y yo estaba en el despacho y yo era el abogado, yo no era el abogado Rafael Serrano, yo era el hermano del abogado. Él no era abogado, graduado social, pero yo era el hermano del señor Serrano. Claro, desde los 14 años trabajando, estudiando por las noches, porque trabajar y estudiar es muy duro, trabajar después de 40 horas o 50 horas de trabajar, estudiar por las noches. Acabamos de la universidad a las 10 de la noche. Llegar a ser el hermano del señor Serrano, pues yo tenía cerca de 29, 30 años, entonces lo hablé con mi hermano y decimos, a lo mejor era que yo montara mi propio despacho, porque quería ser yo, para lo bueno, para lo malo, el abogado Rafael Serrano. Sí, me hablaba al inicio, abogado, del desarrollo que ha tenido España. Antes me decía que España era una España agrícola. Agrícola. Vemos también que los pueblos hoy en día prácticamente están desolados. Buscan la gente emigrar a las grandes ciudades. ¿Esto al final cree usted que le aporta algo positivo a España o es negativo? No, yo creo que es negativo. A ver, en los años 60 hubo una gran emigración. Una emigración de tal manera que lo que pasa es que poca gente lo sabe, porque realmente la dinámica y tal. Pero en la estación de Francia habían unos trenes que se llamaban el Sevillano. Venían cientos y cientos de personas en ese tren. Y la policía estaba pendiente por si tenían contrato o no contrato, como si fuera otro país, como ahora, por ejemplo, si tuviera contrato o no tuviera contrato, para dejarlos, y a veces los devolvían. Eso fue durante una etapa relativamente corta de tiempo, pero eso hizo que mucha gente, antes de llegar a la estación de Francia, se bajara del tren y fuera a través de otros medios, autocares o autobuses, porque en aquella fecha caminando no caminando, por otros medios para llegar a Barcelona. O sea, los años 60 fueron muy duros.
Abogado, ¿y el cambio de la moneda a ustedes cuando ya España pasa a ser parte de la Unión Europea, les afectó realmente o creen ustedes que eso tuvo un beneficio? Hombre, todos estos cambios tienen beneficios y ingresar en la Unión Europea fue una gran decisión. O sea, la Unión Europea ha dado muchos miles y miles y miles de millones de euros para modernizar España, muchos miles. Y entonces nos homologamos como democracia. Más madura o menos madura, eso son sobre opiniones, porque claro, hay que pensar que al cabo de, después de 4 o 5, sí, de 75, 80 y algo, después de 6 o 7 años, aquí quisieron hacer, de fallecer Franco, quisieron hacer un golpe de Estado, que yo estaba trabajando, y cuando me llamaron, hicieron que Tejero ocupara, están locos, es que no puede ser, si se ha luchado mucho por llegar a la democracia, y el rey hizo una gran labor en este sentido. Luego, posteriormente, ha tenido sus problemas, pero ha sido una gran ayuda la entrada en la Unión Europea, una gran ayuda. Y en cuanto al cambio de la moneda, el cambio de pasar a peseta a euro. Pues yo creo que nos ha hecho un poco más pobres, porque ya no tenemos el control económico de nuestra moneda, todo se decide en Bruselas. Antes, cuando había algún problema de alguna manera, se hacía una devaluación. Se bajaba la peseta, entonces se era más competitivo. Ahora no tenemos esa posibilidad. Entonces lo que yo creo es que en este sentido el poder adquisitivo de los españoles se ha reducido. Ha habido otras ventajas, pero en este sentido yo creo que el valor económico de los españoles se ha reducido. En el tiempo de Franco, ¿cómo lo considera usted que se vivió esa época? La época de Franco fue una época lamentable, desgraciada. Una dictadura siempre es terrible, siempre es terrible. Todo iba bien si no te metías en política. Todo iba bien si no te metías en política. Había mucha gente represaliada, mucha gente que se detenía a la gente por cualquier motivo. Si veía que era un líder estudiantil o un líder de comisiones obreras, de UGT, de los sindicatos, no había democracia. Hacían lo que les daba la gana, Actualmente, ¿cómo considera España que va encaminado con este tema también de que le ha afectado muchísimo? Y no solo a España, hablamos de otros países también que le ha afectado bastante el tema de la guerra que se está dando en Ucrania, y hemos visto también e incluso que ha tenido bastante el cambio del euro en otros países, pues ha tenido también una consideración en cuanto a lo negativo. A ver, no quiero olvidar que han atacado a Ucrania. Eso es muy grave, es que nadie se lo iba a pensar en principio. Aquí hay un tema de que yo creo que la sociedad europea se ha aburguesado mucho, se ha acomodado mucho, se ha fragilizado. Yo en general digo que la sociedad mundial se ha infantilizado. Antes, yo recuerdo que tenías 2 zapatos, dos pantalones, 2 o 3 camisetas y ya está. Y si te pedías alguna cosa y no podías, porque no tenías, pues a nosotros, mis padres decían, te aguantas. Hoy parece que nos frustramos. Yo creo que nos hemos convertido muy frágiles. Y la guerra de Ucrania va a poner un poquitín a prueba esa solidaridad. Evidentemente, es un ataque brutal. Es que podía haberlo hecho en cualquier país. A la gente no las conoces por las palabras, las conoces por los hechos. 4 días antes, Putin decía a Macron que no iba a invadir Ucrania. Los americanos debían tener una información muy privilegiada porque aseguraban que sí, algunas veces se han equivocado, en Afganistán, en Irak y tal y cual, pero ha invadido Ucrania. Pero es que claro, se quedó con Crimea. En el 2014 atacaron, promocionaron a la zona separatista del Donbass, y ahora se queda con Ucrania. Claro, la visión yo estuve en Rusia en el año 94 con mi esposa, y bueno, nos gustó mucho, y tal, bueno, en verano. Y da la sensación que el señor Putin, a veces hay algunas maneras de demostrar, en un patio de colegio siempre hay el más fuerte, el más débil, los intermedios y tal igual. Y el más fuerte, a veces la mejor manera de imponer su criterio es
a base de la fuerza. Y si el resto no reacciona, pues siempre hay uno o dos que están avasallados y están humillados y están perseguidos. Entonces, a lo mejor se ha pensado que realmente iba a pasar lo mismo que en Ucrania, que no se hizo nada. Sí, ciertas medidas y tal, pero realmente yo creo que la reacción de Occidente ha sido muy correcta y con un carácter unitario, pero sobre todo que es que nos jugamos la democracia. Hitler empezó así. El tema de Putin hace referencia a Pedro el Grande de Rusia, emperador de toda la Rusia. Es como si quisiera reconquistar todo. Es muy delicado. Yo creo que hay que apoyarlos. Lo que pasa es que estamos muy cómodos y sube la gasolina y bueno, realmente el nivel de sacrificio que tiene la sociedad rusa es 1000 veces más que el de la sociedad europea. 1000 veces más. Y creo que se va a apoyar en eso pues para alargarlo lo máximo. ¿Usted cree que si esta situación actual se mantiene con el tema de Ucrania, aún se verá más afectado España? Yo creo que no. Y creo que no, sobre todo en el tema al carácter del gas ruso. Nosotros tenemos unas importaciones muy pequeñitas de gas ruso. Estadísticamente, en el año 2021 se ha traído mucho, pero porque ya estaba propuesto. Pero nuestras necesidades de gas de Rusia a lo mejor son un 7 u 8%. Los peores lo tienen Alemania e Italia. Alemania tenía un 35 o un 45% de importación rusa. Italia también tenía un 30 y pico, 40%. Entonces, yo creo que Putin ha pensado que no se atreverían a hacer un frente común en las democracias occidentales para hacerle frente y decirle que hasta aquí hemos llegado. Ante la crisis económica que se vive por esta situación en otros países también, ¿usted considera que en España el actual gobierno ha tomado las decisiones correctas? Es muy difícil de poder decir eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre he votado PSOE. Siempre he votado PSOE. Siempre una especie de socialdemocracia. Siempre he votado PSOE, ¿no? Y sigo votando PSOE hasta que se me demuestre que hay otra cosa. Yo no creo en las personas. A ver, creo en las personas, pero creo en los equipos y creo en los partidos, en la filosofía de un partido. Entonces, quizás el tiempo dirá cómo ha sido, si son suficientes o no son suficientes. Entonces, es muy complicado. Sería un ejercicio de futurismo, a ver cómo va a reaccionar. Lo que sí digo es que hay que hacer todo lo posible para que Rusia no se quede con toda Ucrania o echarla de Ucrania. Y eso nos va a costar. Y es que lo difícil también, abogado, es que recientemente venimos saliendo de una crisis de la pandemia y posteriormente llega esta situación también que al final, quieras o no, se ve afectado España. La economía de España se ve afectada. Sí. Un país muy desarrollado, pero que sin embargo no se esperaba esta situación también que le golpeara tan fuerte. Es que el tema se viene repitiendo, Nelson, desde hace muchos años. Tenemos una economía muy dependiente del ladrillo y del turismo. Y siempre se nos pone como modelo la economía alemana, que es muy industrializada y tal y cual. Pero claro, la mentalidad alemana es muy diferente de la nuestra. La mentalidad alemana prefiere ganar un margen de un 5% en algo y repetirlo muchas veces, y la mitad nuestra y latina es, no, yo le tengo que ganar un 20%. Entonces, no tenemos una base económica de industrialización que nos permita tener un tejido industrial importante. Antes lo teníamos. Antes en Barcelona había zonas que eran fábricas textiles, en los años 50, 60 o 70. ¿Qué pasa? Incluso temas de electrónicos, que el capital es muy miedoso. Yo cuando estaba en los años 81, 82, tenía el despacho 83 ahí en Barcelona, en el centro de Barcelona, y siempre he sido abogado de trabajadores. Entonces había aquí una empresa muy grande italiana que claro, la gente ahora no la conocerá, se llamaba Hispano Olivetti. Se fabricaba máquinas de escribir y cosas de tal. Y tenía una factoría ahora donde hay una galería de glorias, un centro comercial, Glorias, ahí estaba la Hispano Olivetti. Tenía 2.700 trabajadores y
Bueno, tenía algunos clientes que me venían a consultar, era una gran empresa. Y decían, abogado, se la quieren llevar fuera, se la quieren llevar fuera. No puede ser esto, no, esto sería una revolución, se la quieren llevar fuera. Y yo decía, mira, el capital es muy cobarde, se va donde se genera seguridad y mano de obra barata. Al cabo de unos años desapareció Hispano Olivetti, con 2.700 puestos de trabajo. Eso empobrece un país. Hay que generar los mecanismos apropiados para que seamos competitivos. En los años 60 o 70 España era competitiva por sus salarios, pero no hemos logrado una cohesión industrial lo suficientemente importante como para... No tenemos una historia industrial, no tenemos. Abogado, en el pasado sabemos que muchos españoles emigraron a otros países. Uno de ellos fue Venezuela, Brasil, entre otros países. ¿A qué se debió esta situación? Fundamentalmente debía ser después de la guerra civil. Hay mucho canario en Venezuela, hay mucho latino. Igual que a primeros de año se marchaba mucha gente a Argentina. Hay mucho gallego. De tal manera hay tantos gallegos en Buenos Aires y en Argentina que a cualquier español uno emigra de Barcelona, de Murcia o de Andalucía y es un gallego, porque es un español. Se ha asimilado la palabra gallego a español. Claro, es la necesidad, es que la gente se busca la vida como puede. Si no, y en aquella época evidentemente no había un estado social como el de ahora, que se da una ayuda, que se da esto. No, estábamos hablando, por ejemplo, del primer siglo, de los años 40 y pico. Bueno, realmente parece visto desde ahora, da la sensación que ha pasado 100 y pico de años. Lo que se vivió en Cataluña hace unos años cuando se quiso independizar, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal porque no creo que sea nada bueno para Cataluña. Si yo creyera que para el ciudadano catalán fuera bueno que Cataluña fuera independiente, yo sería independentista, porque lo más importante no son ni las banderas ni esto, es el ciudadano. Si el ciudadano, un ejemplo, yo tenía antes muchos clientes bolivianos y resulta que hace una serie de años, 12 o 13 años, triunfó Evo Morales, hizo una importante revolución y afectó a empresas multinacionales españolas que estaban allá, de hidrocarburos, gas, etcétera y tal. Le subió las tasas y yo le dije, olé, chapó. Sí, señor. La riqueza de un país es de la gente del país. Si alguien quiere venir de fuera a sacar tus productos, que lo pague. Y muchos bolivianos se marcharon y mejoró. Me pasó lo mismo también con los brasileños. La economía subió y muchos brasileños de aquí se marcharon a su país. Chapó por Lula. Todo lo que se haga a favor del pueblo a mí me parece maravilloso. Pero como en Cataluña no creía que la línea iba por ahí, yo creía que la línea ha ido, son opiniones, o sea, tenemos la democracia que nos permite decir lo que pensamos, siempre que no se ofenda, se injurie y tal. Como yo pienso que lo que se hizo fue para tapar la corrupción de ciertos partidos políticos, entonces claro, es que el catalán tiene un sentimiento en sí mismo, de nación muy importante. Es que en realidad, a ver, nos manejan los políticos. En la Constitución del año 78 solo debería haber 3 nacionalidades: la catalana, la vasca y la gallega. En Andalucía, que es mi pueblo, no había sentimiento de nación. Entonces, por problemas de geopolíticos y de estrategia, dijeron, vamos a hacer 17 comunidades. Pero tú sabes el coste económico que representa mantener 17 comunidades con sus parlamentos funcionando. Es una barbaridad. ¿Fue negativo para usted entonces? Para mí no fue acertado. Me dirán que bueno, que a lo mejor soy españolito, yo que sé, es lo que pienso. Cataluña, País Vasco y gallego, que tienen un idioma diferente y que yo creo que son los que tienen un sentimiento de identidad diferente, son lo que yo habría dado como comunidades autónomas. Nosotros los inmigrantes, ¿cree usted que hemos al final venido
a apoyar a España o lo ve negativo también el tema de la migración? La migración es una bendición. Es una bendición. Y repito, es una bendición. ¿Por qué? Inmigrantes siempre ha habido. Inmigrantes siempre ha habido, más, menos y tal y cual. Es una lástima, por eso quiere decir que en vuestros países la cosa no va bien. Pero aparte de eso, mira, Cataluña es un país de recogida de migración. ¿Por qué? Porque es un país más moderno, o era, también lo es ahora, pero bueno, pero antes lo era más. Pero es un país más moderno que Murcia o una comunidad más próspera que Murcia, que Andalucía, que Badajoz, que Extremadura y que Galicia. Entonces, el metro de Barcelona, en el año 1900 y poco, 15 o 20 tal, ¿quién trabajaba de obrero? Los murcianos, los gallegos y los andaluces. Entonces, siempre es una mano de obra imprescindible, porque siempre hay que el que ha nacido en su propia tierra, por lo que sea, se ha preparado mejor, lo que sea, hay trabajos que no quiere hacer. Imagina lo que sería España. Yo le tengo mucho cariño a las internas, es mi debilidad, pero mi debilidad no es porque sean más guapas, más bien, no, porque hacen un trabajo muy sacrificado y no está reconocido socialmente y no está pagado. Imagina que hay 100 o 150.000 internas sin papeles trabajando. Eso permite que la familia, si es una familia joven, la mujer, que a lo mejor ha estudiado medicina, arquitecto, abogado o lo que sea, o secretaria, o no ha estudiado, pero bueno, le permite poder trabajar porque tiene una interna, porque tiene una esclava, como le digo yo. Y hablando de ese tema de las internas, abogado, ¿cómo ve usted también la ratificación de este convenio por la OIT? Lo veo muy importante. Es un primer paso. Es que las cosas no se conquistan, o sea, las cosas no te las dan. Yo cuando me llaman a alguna interna, abogado, es que el jefe no me ha dado la paga. No es el término apropiado. No ha respetado tu derecho a la paga. Los jefes no dan nada. Hay que sacárselos a base pues, de una lucha, de insistir. Y creo que es muy positivo. Porque es que, claro, yo digo que las internas y las empleadas de hogar es las primas pobres de los otros trabajadores. Tienen una indemnización más baja por el despido y no tenían desempleo. Entonces, si uno lo pierde, gracias a Dios, a un país moderno lo definen una serie de prestaciones sociales. Entonces, si lo despiden o pierdes tu trabajo, tienes la prestación social del desempleo. Sabe Dios lo que vas a tardar en encontrar trabajo. Era una necesidad básica que se aprobara esto. ¿Y a qué se debe que este trabajo, una, es muy mal pagado, otra es muy poco apoyado tanto por el gobierno? Sabemos que las empleadas de hogar pues prácticamente no tienen ningún derecho como lo tienen la mayoría. No es verdad, Nelson, no es verdad. En el ámbito legal a lo que me refiero yo, en el sentido de que tuvieron que llegar a este tipo de la ratificación que hablábamos anteriormente, para que se diera un paso ya, para que ellas puedan tener los derechos plenos que deberían de tener. Pero ¿qué derechos, Nelson, qué derechos sociales se consiguen sin lucha? Claro. ¿Qué derechos sociales? O sea, te he dicho antes, España de ahora no es la España de los años 70. En la España de los años 70, por ejemplo, Hospitalet, que yo viví, muchísimas calles estaban sin asfaltar. Hay una zona alta de Barcelona que se llama el Carmelo y tal y cual, sin asfaltar. Para que pusieran un semáforo, tenía que haber, así en general, 3 muertos. ¿Me entiendes? No se consigue nada sin luchar por ello, ¿me entiendes? Sin luchar pacíficamente, sin reivindicar los derechos, se entiende, ¿me entiendes? Entonces, no te van a dar nada si no te unes y luchas por tus derechos. Y lo lamentable es las largas jornadas que trabajan también en este tipo de trabajo. No, pero es que la ley está ahí, la ley, pero no se respeta. Sí, ese es el punto. Es que, a ver, ayer subí un vídeo en TikTok que está teniendo muy buena aceptación. Y yo a veces pongo unos títulos provocativos, porque realmente he mirado en TikTok, gracias, me sigue muchísima gente, y ahora 144.000, ¿no?
en 6 meses, que bueno. Y prácticamente ningún abogado defiende los derechos de la gente sin papeles. Y ayer subí un TikTok que decía verdad, los sin papeles pagan las vacaciones de los jefes. Es que es verdad, es que es verdad. Si a la interna no le pagan la Navidad, son 1.000 euros. No le pagan la paga de junio, son 1.000 euros. Y no le dan vacaciones, son 1.000 euros, son 3.000 euros. Es que en realidad, o sea, se ha luchado mucho por la lucha por la reivindicación del papel de la mujer en la empresa, en la sociedad, pero hay que empoderar también a las internas, hay que educarlas, claro. Normalmente, si uno estudia sociológicamente el perfil de la interna, se dará cuenta más o menos que es una chica que viene de Honduras, de Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Colombia, está trabajando allá y allí el sueldo a lo mejor son 350 euros. Viene aquí y si tiene un poquitín de suerte, al mes y medio, a los 2 meses ya tiene trabajo. Cuando tienen la entrevista de trabajo le dicen, tú ganarás 850 euros y ella mentalmente hace la conversión, está diciendo, oh, qué bien, que está muy bien, pero claro, no sabe que tiene derecho a pagar Navidad, sí. No sabe que tiene derecho a pagar de junio, no sabe que tiene 30 días de vacaciones, porque a lo mejor en su país no las tenía. Entonces se mete como es una especie de cárcel. O sus jefes les dicen, no tienen derecho a esto. No, eso es lo más habitual. Lo más habitual es sus jefes le dicen, no, si no tienes derecho a esto. Pero es que ellas no reivindican porque creen que es lo correcto. O sea, si uno no tiene el concepto de que está explotado, no reclama. No reclama. Piensa que todo el mundo es igual y ya está. Abogado, el caso que a usted más le ha impactado, sabemos que igual ha atendido muchísimos casos de empleadas de hogar específicamente, pero el caso que a usted más le haya impactado, ¿y por qué? ¿Cuál ha sido? No es fácil decir eso, no es fácil decir eso. No es fácil porque he tenido muchos y a veces verdaderamente dramáticos. Yo recuerdo uno que se produjo durante la pandemia, una interna doméstica de Murcia, quiero recordar, que llevaba 2 años sin descansar, ningún día, ni fines de semana, ni 2 horas diarias, ni nada. Y la jefa tenía, bueno, económicamente tenía 2 o 3 bares y esas cosas, ¿no? Entonces, la jefa le decía que es que ya no era una trabajadora normal, que el trabajador normal tiene su jornada, se va a su casa y tal, pero ella tenía que estar 24/7 sin descansar, que para eso le pagaban. Esto me lo envió a mí la clienta con la grabación de lo que le decía la señora. Se me encogió el corazón. Eso es un esclavo. Es que hasta los esclavos tenían fiesta los domingos, ¿entiendes? Y ha habido casos muy delicados. A veces recuerdo a una chica que me llamó que estaba en el baño a las 11 de la noche, que el jefe aporreaba la puerta, que se había enfadado mucho y que la quería agredir. O sea, hay casos muy delicados. Por eso yo, en fin, las internas es un trabajo muy duro. Sabemos que quizás en este momento hayan personas que estén pasando por estos procesos de vida, laboralmente hablando, que quizás no se atreven, abogado, a demandar, no se atreven a exigir esos derechos, que los tienen, como usted ya lo ha dicho, pero que no se atreven. ¿Qué les diría usted a esas personas? Que pierdan el miedo. Pero ¿sabes, Nelson, cuál es el primer miedo que tienen ellas? A que la deporten. Yo he notado una progresión en cuanto a los clientes hondureños. Llevo hace 5 años, empecé 5 años a tener clientes hondureños, luego con la radio, mi radio Catracha, mucho más. Y lo primero que al principio decían cuando venían a consultar, lo primero decían, abogado, yo en Honduras nunca he reclamado. Yo lo entiendo, yo sigo lo entiendo. Bueno, después de unos meses lo entendía, cuando me involucré tanto con el mundo hondureño. Y me deportarán, esas 2 preguntas eran lo primero que decía. Luego yo entendía por qué no reclamaban en Honduras. Allí es peligroso, hay situaciones complicadas con respecto a los jefes, pero les digo, no te deportarán. Tengo precisamente un vídeo en TikTok que pone o no te deportarán o algo así, pues tiene 800.000 reproducciones y muchos miles de likes.
no te deportan si no haces nada malo. No te deportan, es que no estás haciendo nada malo. Y tienes derechos. Tienes derechos. ¿Por qué? Porque te lo reconoce la ley. Desde el año 2000, desde la ley 4/2000 de los derechos de los extranjeros sin papeles tienen los mismos derechos que los que tienen papeles. Yo estoy luchando y ahora, gracias a TikTok, pues es una maravilla. Están empezando incluso a reclamar gente de Andalucía. Eso es lo bueno, que a medida los videos, como usted lo menciona, se van difundiendo en estas redes también, hay más personas que se atreven a denunciar, sí, porque quizá ellos están como víctimas, pero se creen victimarios al final, porque digo yo, si no se atreven es porque tienen aquel miedo, sí, y mientras no puedan ellos superar ese miedo, nunca se van a atrever, porque hay personas, nosotros hemos conocido de casos de mujeres específicamente que las han tirado a la calle, sí, por la noche, y incluso en zonas lejanas a la ciudad o al centro de Madrid, y hemos visto que ellos simple y sencillamente dicen, pues no, así lo dejo, todo se lo dejo, sí, a Dios, dicen. Sí. Ay, no, pero Dios no pone un plato de... Yo soy creyente. Dios no pone un plato de comida en la mesa. Dios no provee para que traigan a tus hijos. Al principio alguna clienta, es que me acuerdo de un juicio que tuve en Gerona, que después de llegar a un acuerdo económico, la clienta cobró 4.000 y pico euros y tal y cual. A veces uno viene con la mentalidad todavía de Honduras y tienes que hacerle la conversión en lempiras, sí, para que vea realmente la cantidad, ¿no? Y me dice, me sabe mal por la señora. Y le digo, ¿te sabe mal? Yo a todas les digo, si tú le perdonas un dinero a tus hijos, a los jefes, se lo estás quitando a tus hijos. Yo ataco por ahí, por así decirlo, porque un hijo es lo que más se quiere. Yo tengo uno y un hijo es lo que más se quiere. Y les digo, si tú le perdonas 3 o 4.000 euros a los jefes, se lo estás quitando a tus hijos. Sí. Es verdad, porque es tuyo. O sea, no se pide nada especial, nada extra. Se pide lo que le corresponde según la ley, que los jefes muchas veces no lo respetan. La cantidad más grande, hablando en dinero, abogado, que se ha ganado en una demanda, ¿cuál ha sido? Eso... Más o menos un porcentaje, sin decir nombres, obviamente. No, pero bueno, pueden ser 8, 9.000, 10.000, 15.000 euros. Quiero recordar que la máxima fue 15.000. Pero es que, a ver, normalmente al cliente, yo trabajo de la siguiente manera. El cliente nos dice que trabaja 70 horas y hacemos los cálculos por 70 o 80 horas. Y a veces salen 22, 23.000, muchísimo dinero. Pero el juez no te va a reconocer eso. ¿Por qué hago yo esto? Últimamente, hace un año que lo empecé a hacer. Porque es la manera de negociar. Y a lo mejor eso se queda en 7, 8.000 o 6.000. Claro, multiplica por 20, ahora está 25. Antes se hacían los cálculos por 30. Son muchos miles de lempiras. Muchos clientes han podido hacer empezar a hacer la casa en Honduras, traer a la familia. Entonces, es una cantidad importante. Aquí es importante, pero en Latinoamérica es muchísimo más importante con la conversión. ¿La nacionalidad que usted atiende más en su despacho es hondureña? Sí. Ahora estamos teniendo mucha entrada de clientes colombianos. ¿Colombianos también? Sí, colombianos. ¿Y venezolanos, abogado? No, es que yo empecé... esto de la radio ha sido un sueño ha sido un sueño muy, muy hermoso y muy bonito, sinceramente, muy bonito, muy gratificante para mí a nivel personal, a nivel económico, pues también, porque realmente hemos tenido muchos clientes. Mi primera idea de hace unos cuantos meses, yo voy madurando las ideas y tal igual, pues era crear una especie de, cómo llegar a la gente. Al principio, Will, lo conoces, un chico encantador y majísimo, empezó conmigo en la radio y hemos crecido los dos. La radio ha crecido y él ha crecido también. Bueno. Entonces me decía, abogado, ¿por qué no monta una radio latina que tendremos pues más anunciantes y tal? Digo, no. A la gente le llegas pues a través del corazón y las emociones. Si montas una radio, yo cuando yo he regalado a lo mejor 3.000 o 4.000 banderas de Honduras, y solamente cuando viene un cliente de Honduras porque es los clientes que más tengo, pero viene un cliente de Latinoamérica que a lo mejor lleva un año o dos y tal, le regalas una bandera, es que casi se le saltan las lágrimas. Entonces eso a mí me llega mucho. Entonces, lo que te decía en el tema, yo pensaba montar una radio hondureña, una radio colombiana, una radio paraguay, las tengo las tres, una venezolana y tal.
pero da mucho trabajo, mucho, pero sobre todo el TikTok me ha reconvertido un poquito, porque puedo tener una comunicación directa con el afectado. Ya no es un tema de que en medio hay unos locutores y tal y cual. Entonces me vuelco en el TikTok porque creo que es mucho más directo, es una conexión más directa con los seguidores. Sí, y es que hay personas que quizás se estarán preguntando de qué radio habla el abogado. Pues les comento que el abogado es el propietario de Radio Catracha aquí en España, y como ya lo mencionaba, él también tiene otras 2 radios que van dirigidas a otras nacionalidades. Ahora preguntarle, abogado, ahora que estamos hablando específicamente de la radio, sabemos que por la radio pasó, ya lo ha mencionado usted, DJ Will. Sí. ¿Por qué razón se va DJ Will? Que hay muchas personas que han preguntado, ¿por qué DJ Will ya no está en la radio? DJ Will empezó con nosotros, era una persona conocida, pero claro, no tenía los seguidores de ahora. Entonces empezó con nosotros, bueno, y empezó y subimos juntos y crecimos juntos y nos perfeccionamos juntos. Pero luego, a lo mejor llega un momento en el tema de una empresa, pues que no hay un criterio con respecto al camino a seguir o ciertas cosas, y entonces DJ Will se ha ido, está en su derecho de irse. Me refiero que ni lo he despedido ni nada por el estilo. DJ Will sí, es un tío fabuloso, creo que yo le he ayudado bastante, pero ha decidido dejar la radio, pero ya está. Pero más que otra cosa son criterios empresariales, ¿me entiendes? Sí, dentro de su línea de colaboradores, abogado, también hemos visto que hace un par de años también fue colaborador de su empresa, Julio César Troches. Sí, pero de ese tema, a ver, es un tema muy delicado. Sí, no, me refiero a que él estuvo involucrado también dentro de sus líneas de colaboradores. Pero es un tema como muy delicado que prefiero no hablar. Bueno. Pero prefiero no hablar porque yo creo que lo perjudicaría. Sí. Yo no quiero mal para nadie. La radio se montó para que sea un portavoz de los intereses de los hondureños y ya está. Y estuvo trabajando una temporada, luego... Pero no me hagas hablar más porque no quiero perjudicarlo. A lo que voy también es que usted ha apoyado mucho a aquel hondureño que ha venido con ideas también a ser parte de la radio también. Vemos hoy en día tienen muchos programas por aquí en Madrid. ¿Cómo ha visto el crecimiento en cuanto a la radio? Hablando ya de la radio, ¿cómo ha visto el crecimiento desde que inicia a cómo va hoy? La radio ha tenido un impasse. Llegamos a un techo de 123.752 seguidores y el 26 de noviembre del año pasado nos robaron la radio. La página de Facebook nos la robaron. Eso fue un shock muy, muy fuerte. ¿A qué se debió este ataque, abogado? Porque sabemos que estos son ataques cibernéticos. Sí. ¿A qué se debió, abogado, cree usted? A ver, tú sabes que los latinos son muy envidiosos, en general. Hay hondureños muy buenos, pero también hay algunos hondureños que no son tan buenos. Yo te pondré un ejemplo de un hondureño que no ha sido bueno con el despacho. Una de las abogadas que tengo en el despacho, para que ir a juicio, un hondureño le robó la cartera cuando estaba esperando hacer un juicio. En el juzgado, rodeado de Mossos de Escuadra, rodeado de policía. El hondureño ya había entregado el pasaporte y resulta que le roba la cartera a mi abogada, que ella se entera porque todos los demás le estaban diciendo, oye, que te ha robado la cartera. Mi abogada, oye, ¿qué has hecho? No, es que se le había caído. Abrió la mochila y le devolvió la cartera. O sea, hondureños hay muy buenos en general, pero también hay algunos que no son tan buenos. Que no son tan buenos. Y a veces te toca tratar con gente hondureña que no son tan buenos. Ya te digo, nos robaron 123.000. Tú sabes las ilusiones que se han puesto ahí, la lucha que pegó DJ Will para subir la radio, Ramiro Rosales, todos los que han estado en la radio, éramos la radio con más seguidores de España en Facebook. Nadie tenía eso y nos la robaron. Eso es muy grave, muy grave. Ahora, ¿hubo una denuncia formal, abogado, por parte de suya o de su despacho, para tomar acciones
por este ataque. Sí, fui a la policía y me dijeron, si quieres perder el tiempo... No había nada que hacer. No había nada que hacer. Comenzar de nuevo prácticamente. Comenzar de nuevo y empezamos de cero. Ahora estamos en 14.000. Y quién... Bueno, no quiero entrar en el tema de quién nos robó la radio porque no quiero dejar mal a un personaje hondureño. Abogado, pero al final sabemos también que estos inicios son buenos. ¿Por qué? Porque al final se ve también el crecimiento que están teniendo hoy en día. Y como ya le mencionaba... Nelson, ¿tú cuántos seguidores tienes? ¿60 o 70.000? Tenemos creo que arriba de 86.000. Pues 86.000. Sí. Encríptalo bien, arréglalo, que no te la roben. Es muy duro. Verás tu trabajo. Es que claro, no tienes acceso a tu página, sí, claro. No tienes archivos, no tienes todo. Verás tu trabajo de 4, 5, 6 años tirado por la ventana. Es muy duro, te aseguro, y deseo que protejas lo suficientemente para que no te la roben, porque ese sentimiento solo se conoce cuando te lo han robado. Y la ilusión de intentar recuperarla con Facebook y tal. Y fui a la policía y me dijeron, si pierde el tiempo, ¿usted cree que nosotros estamos pendientes de eso, hombre? Y lo que ha mencionado usted también, todo el esfuerzo y la lucha que se ha tenido para llegar a ese nivel y que venga alguien simple y sencillamente echa a perder todo el trabajo que se ha hecho de años. Es muy duro, es muy duro. Pero no solamente eso, yo no vivo de la radio. Pero es un aporte a la comunidad. Es un aporte a la comunidad, pero DJ Will y los chicos cobran la publicidad de la radio. Entonces yo, la publicidad no cobro nada. Se lo quedan ellos. Para mí la radio es una inversión de cara a darme a conocer al mundo hondureño. Y a ver, ¿qué comunidad latina tiene unos premios votados entre ellos? Ninguna. ¿Quién ha montado esos premios? Como decía Ramiro el otro día, o dijo ayer, un hondureño nacido en Andalucía, yo. O sea, yo te aseguro que los premios, que los eventos que hacemos, aparte de muchísimo trabajo que da, siempre pierdo dinero. Ahora traeremos, porque bueno, un momento a lo mejor que se necesitaba un poquitín de alegría, la gente después de una pandemia y tal, pues al Amore, evidentemente. Todos los eventos son gratis. ¿Por qué no lo hace un emprendedor hondureño, por ejemplo? Si tiene tanto cariño y tienen tanto amor a la patria. A veces uno se da demasiados golpes en el pecho y a veces no es tan bueno como esto. Las cosas hay que demostrarlas, ¿eh? Ningún hondureño se ha metido a montar eventos y no sé qué para que su gente disfrute. Ahora, ¿cómo nace esta idea, abogado, de llegar a hacer este tipo de eventos donde incluso en el evento anterior trajeron al que ahora es vicepresidente de Honduras? La idea de los premios Indio Lempira, bueno, yo he tenido un soporte, yo he tenido una gran suerte de encontrar a una gran persona. Es mejor persona todavía que profesional, y eso que profesional es mucho, Ramiro Rosales. Eso ha sido una bendición para la radio y para el despacho. Entonces, bueno, hablando de cosas, la idea surgió de mí, o sea, hablando de cómo podemos hacer para que, o sea, como llevo mucho tiempo llevando gente sin papeles, la gente sin papeles es invisible. El latino hay que empoderar, hay que decir a la sociedad española, los sin papeles que están aquí son útiles a la sociedad. Entonces, alguien tenía que decirlo. Y para promocionar, empoderar al latino, en este caso a los hondureños, se me ocurrió eso. Vamos a hacerlo. Y con Ramiro, pues lo fuimos perfeccionando, y yo pregunté, ¿qué nombre se le puede dar? El Indio Lempira. Ya me ves a mí en internet, mirando, Indio Lempira. Pues cacique en el 1537 luchó contra las tropas colonizadoras, bla, bla, bla. Claro, es que yo sigo, es que es verdad que soy medio hondureño, yo sigo mucho la política hondureña. Y cuando salió el triunfo de Xiomara, pues lo brindamos allá, con unos con cerveza, yo no bebo, unos con cerveza, lo que sea. Y ayer, al vicecónsul que tuvimos en el evento, bueno, en la comida que tuvimos en Valencia, se lo comenté. Es que me alegré mucho que las cosas cambiaran, porque Honduras no merecía los gobernantes que tienen, no merecían.
El Partido Nacional lo secuestró una mafia, porque el Partido Nacional forma mucha gente que son honesta, trabajadora, como cualquiera, del Partido Libre o partido lo que sea, pero la mafia esa, narcogobernante, lo secuestró y realmente se ha pasado muy mal. Y la idea de traer a Salvador Narrala fue de Ramiro. Digo, Salvador Narrala, y bueno, fue una apoteosis. Ahora que me dice que está bastante involucrado con los hondureños, ¿también le gusta la comida hondureña? Sí, no me conviene. ¿Por qué? Pues mucha grasa, mucha grasa. Me encantan las baleadas, pero estoy en una especie de régimen, no para perder peso, sino por salud. No me conviene. No, hay muy poca ensalada. Yo tengo que comer comida. Ayer comí ensalada y carne a la brasa. Es buenísima la carne a la brasa, pero es sana porque tiene condimentos y aparte le dan un toque. Donde estuvimos allá en Santa Bárbara, el cocinero amigo Ibir, le dais un toque de sazón, yo diría que no solamente al producto, sino a la vida, ¿eh? Una música alegre, una música, en fin, yo disfruto mucho con vosotros, me siento, y en el despacho, que somos ya 12 o 13, solamente somos 3 españoles, colombiano, hondureño y tal. Estamos colonizados por vosotros, pero gratamente colonizados por vosotros. Yo no miro, cuando hacemos una selección de la gente que necesitamos, yo no miro pasaporte, sea donde sea, lo que se mira es la capacidad de la gente para desarrollar ese trabajo. Eso es lo más importante. ¿Y el pollo con tajada lo ha probado? Sí, lo he probado, pero a mí me gusta, pero no me conviene. Sí, es que vemos también que la comida española es bastante sana, por decirlo así, porque nuestra comida hondureña, si bien es cierto, es muy rica, pero como ya lo ha mencionado usted, es alta en cuanto a grasa también. Porque todo lo hacéis frito. Sí. Y hacéis aceite que no es de girasol, evidentemente es más caro. No, aquí el tema está en que a mí Honduras ahora me recuerda como España hace 35 o 40 años. Falta una evolución socioeconómica a ciertos niveles. Pero claro, si esa evolución supone perder la gran humanidad que tenéis, me cache la puñeta, mantenerla, ¿me entiendes? ¿Qué viene para su despacho al futuro, abogado? ¿Cuáles son los planes? Me imagino a expandirse también, sí, a seguir. Sí. A ver, la mala persona que nos robó la página, el diablo te cierra una puerta y Dios te abre un ventanal inmenso, y he abierto el ventanal inmenso de TikTok. El año que viene estoy fundamentalmente pensando en abrir el despacho en Valencia, y si puede ser también en Sevilla, y si puede ser también en Zaragoza, y si puede ser yo soy muy ilusionista, o sea, si uno no tiene ilusiones, puede ser un joven con 40 años que no tenga ilusiones, es un viejo. A lo mejor un señor mayor, yo no me quiero llamar viejo, un señor mayor con ilusiones, pues no es tan mayor. Y tengo ilusiones por montar una red de despachos en España, volcado fundamentalmente en la gente sin papeles. Con la fuerza que usted demuestra, abogado, y lo que nos ha hablado, el amor que tiene también por el inmigrante, especialmente por el hondureño, que es con el que más trabaja hoy en día, en el momento que a usted le toca retirarse, ¿quién se queda al frente de su despacho? No ¿Lo ha pensado? No lo sé, no lo he pensado. Mi hijo es abogado, pero de otra línea de trabajo. Es que no lo sé, es que no lo quiero pensar. Me retirará la salud. A ver, Nelson, yo tengo algunos compañeros que ya están prejubilados y tal igual, ¿no? Y me dicen, oye, pero que no te jubilas, no sé qué. Digo, mira, a ver, solo le enseño los mensajes de agradecimiento que me envía la gente. Eso me da suficientes pilas para seguir adelante. Gracias, abogado, Dios lo bendiga, le guarde la salud, lo que sea. Eso es que, a ver, yo soy abogado de todos los trabajadores. Pero si tengo poco tiempo y tengo que defender a un latino, a un trabajador español, defiendo al latino. La red más fuerte que tiene usted hoy en día, ya lo ha mencionado en varias ocasiones, es TikTok. Le pregunto, ¿lee los comentarios usted, todos los comentarios? No, imposible. ¿O hay alguien que le lleva también? No, Ramiro es...
Ramiro le lleva el control entonces de los mensajes que van Ramiro, entrando. Sí. Solo te comentaré una cosa, si me permites. Sí, claro. Tengo ahora 161 comentarios por leer. 161, pero eso es porque se ha mirado y tal y cual. Pero Ramiro, que estos 2 días no ha podido estar, tenemos más de 1000 comentarios. Desde que hicimos TikTok, tenemos un promedio de llamadas de 150 llamadas diarias. 3.500 llamadas en junio. Imposible. Imposible también con toda la ocupación que usted tiene también, imposible estar pendiente de redes sociales. No, yo estoy pendiente porque es que ahora... Pero no me refiero a los comentarios, estar al 100%. No. A ver, en los comentarios, algunos comentarios en TikTok tienen muy mala vibra y se esconden a veces pero siempre no atacándome a mí, atacando a los inmigrantes. Hay algún comentario que me han dicho, abogado, mira que mi comentario. Pues que los inmigrantes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Obligaciones, claro, pero es que eso ya se encargan los jefes de decirles las obligaciones que tienen. Evidentemente, a muchos españoles no les caigo simpático. ¿Por qué? Porque le estoy abriendo los ojos a los inmigrantes sin papeles. Claro. Nos llegará el día de partir a todos, de partir de este mundo, abogado. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran a usted? El vicecónsul ayer me decía, yo le explicaba el trabajo, decía sí, el abogado de los pobres. No, el abogado del pueblo. Como que he tenido un inmenso amor por los emigrantes. Así me gustaría que me recordaran como una persona que ha tenido un inmenso amor por los emigrantes, que los ha valorado y que quiere hacer lo posible para que se empoderen frente a la sociedad española en general y que se les trate como un español, que se les trate con respeto, que se les valore su trabajo, que se les compense económicamente. Ahora, hablando con el vicecónsul en una conversación que tuvimos con tal, y yo comentaba que a veces en redes sociales veo que se piden cosas muy ilusorias, regularización total, no sé qué. Y yo digo, bueno, a ver, pedir lo imposible está bien, pero ¿por qué no nos ponemos a pedir lo que es posible? Por ejemplo, el empadronamiento sin domicilio fijo. Esto es una medida que se hace en Barcelona y ayuda mucho a los trabajadores inmigrantes sin papeles. Ayuda mucho, pero no está ni en Madrid, ni en Valencia, ni no sé dónde. Hay que luchar por eso. Y hablé con el vicecónsul y dije, si hace falta, se coordina una reunión de cónsules, vengo yo, hablo con ellos y vamos al ayuntamiento. Hay que luchar por cosas que sean muy factibles. Y dentro de la reunión había una persona que decía, sí, pero no le vamos a decir al ayuntamiento diciendo, en Valencia lo hacéis, vosotros no. Y dije, no te preocupes, ya se lo digo yo. Yo no tengo por qué ser político. Yo tengo que decir la realidad. Y yo les tengo mucho amor a los inmigrantes. Últimamente hemos escuchado eso que ya lo ha mencionado usted, el abogado del pueblo. ¿Quién le pone el abogado del pueblo a usted? No sé, eso me lo dijo ayer el Lo hemos escuchado nosotros por aquí en Madrid. Y otro me decía, el abogado de los pobres, pues bueno, o el abogado de los sin papeles, digo, pues bueno, sí, lo importante es que la gente conozca sus derechos, es que realmente, claro, iniciar un proceso, ser la punta de lanza, es muy complicado. Esta semana, hablaba yo con un compañero de Madrid. Madrid es una plaza muy dura, para el inmigrante sin papeles, porque hay mucho malentendido, mucho paternalismo, falso paternalismo, y pues hablaba con un compañero y me decía que sin papeles, pues a mí también me vienen de vez en cuando, pero yo me los quito de encima. Pues perdona, pero yo creo que no estás cumpliendo con tu obligación de abogado. ¿Por qué? Porque no te voy a dar un dinero por adelantado. Bueno, pues te aguantas y esperas al final y cobras al final, como hago yo. Entonces, ya no es el primero ni la primera versión que me llega en el sentido de clientes que han ido a 2 o 3 abogados y le han dicho, no, es que no tienes derecho, se lo quitan de encima. Oye, ¿a un español le vas a decir eso? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no respetas a un inmigrante sin papeles lo mismo que a un español? Porque no tiene papeles, eso es un papel, eso no es nada, es un trabajador como el otro. Entonces, hay poca gente dispuesta a defender a la gente sin papeles. Ya estamos finalizando esta importante plática. Abogado, hemos hablado de muchos temas
y hemos aprovechado también porque sabemos que usted maneja bastante historia en lo cuanto hemos hablado al inicio de España, y es muy productivo saber porque nosotros somos una generación, otra generación, que no conocemos a profundidad lo que usted nos mencionaba, el tema agrícola de España, el tema de la moneda y todo lo que se ha venido dando a nivel del territorio español. Ya estamos finalizando, me gustaría dejarle un espacio libre para que usted, si tiene algo que agregar, pues lo mencione. Yo lo que quiero decir es lo que digo a todos los inmigrantes sin papeles. Primero, que pierdan el miedo. Yo entiendo que uno viene de Latinoamérica con una mochila, la mochila de su formación, de su experiencia y tal, y que allí nunca habéis reclamado, pero hay que perder el miedo. Estamos en otra época, o sea, no estamos en otra época, sino estamos en otro país, estamos en Europa. Aquí el inmigrante sin papeles cuando llega se extraña que hay coches en la calle, cuando en Honduras, en Colombia te lo roban no sé qué, que la seguridad de la policía tal. Pues lo mismo que hay ese gran cambio con respecto a la vida social, hay un gran cambio también en cuanto a vuestros derechos laborales. Repito, desde el año 2000, hace 21 años, Nelson, que los inmigrantes sin papeles tienen derecho a reclamar sus derechos laborales al juzgado, y no lo hacen por miedo, porque piensan que los van a deportar. No los van a deportar, no te van a deportar. Ayer hablé con una chica que no es clienta mía, pero hablando del tema de, bueno, llegó sin papeles, la detuvieron la policía y dice, no tengo nada más que hablar de agradecimiento a las policías que me detuvieron. Fue en Mataró, en un pueblo de Barcelona, me llevaron como su obligación, si ven a alguien sin papeles, tal, lo llevaron a la policía, ella estaba más o menos nerviosa, se sentaron a su lado, le dijeron, no te preocupes, ahora vendrá el abogado, no es un buen trago que te lleven a la comisaría de policía, pero tienes un abogado que te defiende tal y cual. Dice, me quedé encantado con el comportamiento de las policías, de esos policías. El 99% de los policías son así, siempre hay gente, aquí decimos un garbanzo negro en la familia, pero no os van a deportar. Hay que reclamar los derechos porque si no, no te los van a dar. ¿En redes sociales cómo lo encuentran, abogado? Abogado Rafael Serrano. Ahora en la red social más importante que tengo es TikTok. Vamos a empezar en Instagram, vamos a empezar también en YouTube, pero joder, es que el tiempo no da para tanto. Pero no, yo quiero estar en todas las redes sociales fundamentalmente para el mensaje. El otro día, en fin, bueno, pero no. El mensaje de que ellos tienen derechos y hay que luchar por eso. O sea, no te van a venir a dártelos así por las buenas. Pero es que es la ley. Cuando la gente dice es que los sin papeles no tenemos derechos, sí que tenéis derechos, no os lo respetan, que es diferente, no lo respetan diferente. Si tú vas a un comercio, al Corte Inglés, y ves la misma falda para ti a 85 sin papeles y para otro a 65, ¿verdad que vas a protestar? Pues estás haciendo lo mismo contigo. El jefe se está quedando con un dinero que te corresponde a ti. Bueno, nuestro invitado de hoy, el abogado Rafael Serrano, el propietario de Radio Catracha y el mero también del despacho Serrano, Rafael Serrano, el despacho que, como ya lo mencionaba él, tienen oficinas aquí en Madrid y también oficinas en Barcelona, posteriormente en Valencia. En Girona también tenemos. En Girona también. Sí. Y Valencia, que se está viendo. Valencia es un proyecto, pero son proyectos. Hasta las que no sean realidades no se puede hablar. Es un proyecto para el año que viene. Mucha gente que me sigue en TikTok está diciendo, abogado, ¿y los de Valencia qué? ¿Cuándo? Digo, pues bueno, veremos. Pero me gustaría, a ver, yo evidentemente no pongo una oficina en un sitio por capricho. Siempre hago un estudio demográfico de la gente que hay de un país, de otro y tal. Hay mucho hondureño en Valencia, hay mucho colombiano en Valencia, entonces ya es un tema interesante. Bueno, muchas gracias al abogado Rafael Serrano, gracias a ustedes también por estar pendientes de estos podcasts, invitarles también a que se suscriban a nuestro canal y también que compartan y nos dejen un like. Nos vemos hasta la próxima, adiós.